El 7 de marzo, durante el juicio contra Uribe, se reveló esta agenda del ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, donde presuntamente aparecen giros del abogado Diego Cadena, agenda que podría ser la prueba clave que revele los sobornos a testigos. Rodolfo Echeverry, CC737, en un círculo el número 1, TE 2.832, CELU 914, raya origen, Cali, La Pasarela, Valle Casero, raya 22 9683839, fecha raya 10/04/2018, raya hora 52.08, 2.48 pm, giro raya de 1.100.000.000, raya PIN 120 251 164 101 90 56 58. Posteriormente se conocieron las declaraciones del mismo Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, donde habla sobre esos giros que recibía. Carlos Enrique, ¿reconoce la página que le hemos puesto de presente? Sí, eso está en la agenda mía, giros de Cadena. Uribe Vélez dice ahí, Rodolfo Echeverry. Ese 737, bueno, eso es lo que yo escribí de lo que estaban en los otros giros. Hay de 1 millón, ese es el primero de 1 millón. Sí, vamos descendiendo, doctora Luisa. Es de 300. Hay otro de 300 ahí, el tercero. El otro de 500. Hay otro de 1 millón. Otro de 200. Es que eso era lo que yo pedía, ellos me daban. Por ejemplo, ese otro de 500 también. Hay uno de 200 y el último como de 500 ahí. Bueno, gracias. ¿De dónde sacaba usted esos datos para llenar su agenda, Carlos Enrique? Eso, todo lo que está allá donde dice cajero 11, uno de eso. Doctora, eso es de los recibitos, de los que dan de los giros, sino que mi mamá me traía esos giros. O sea, los recibos, pues, y yo iba guardando eso, entonces yo llegaba y yo iba anotando eso, los iba anotando todos. Por ejemplo, ahí decía origen, Clínica del Occidente, Rodolfo Echeverry, la fecha del giro, todo eso, hasta la hora la colocaba yo ahí, hasta ese pin cajero y la fecha. Gracias. Ahí está la relación de todos los giros que usted recibió de, como dice arriba, Cadena. No, es que como lo estoy diciendo, doctora, esos son los que yo alcancé a escribir, porque la otra parte de que habían de giros, o sea, los que habían girado por cajero, eso se dañaron mucho allá en Valledupar, y los otros que fueron personal. Gracias. Dígale, acaba de decir usted, los otros personal. Aclárele a la audiencia qué dineros o qué giro recibió personalmente. Pues al primo mío, a Ricardo Diosa, una fue de 10 millones, otra aquí en la cárcel, una fueron de 16 y otra en 16 millones, y las otras fueron me acuerdo, fueron como de 2 o de 5 millones, una en el parque que fueron allá que Rodolfo se la entregó a mi sobrino, y mi sobrino le llevó esa plata a mi mamá. Asimismo, se conoció, según la declaración de Carlos Enrique Vélez, que el abogado Diego Cadena le ofreció 200 millones de pesos para desmentir a Pablo Hernán Sierra y enlodar el nombre de Iván Cepeda. Bueno, como le iba diciendo, entonces ya veo yo al señor Diego Cadena, donde él me dice que viene de parte del presidente Álvaro Uribe, y yo le digo expresidente. Dije yo que pues, ¿cuál era el motivo? Que ahí es donde empezamos a hablar sobre lo que estaba pasando con lo de Pipita, o sea, lo de Alberto, y él me ofreció una plata. Me dice, hay una plata, hay 200 millones de pesos, ¿sí?, para que colaborara a desmentir a Alberto.
Yo le digo, bueno, listo, ¿cómo es la cosa? Ahí es donde él hace el escrito a mano de él, de puño y letra de él, y yo se lo firmo a él. La firma, como siempre lo he dicho, tanto en la fiscalía del doctor Daniel, como en la corte, y ahorita como lo digo a ustedes, la firma y la huella son mías, más el escrito, eso lo hizo él. Ahora iremos a esta llamada entre el mismo Uribe y Diego Cadena, donde dijeron lo siguiente. Presidente, buenas tardes. Doctor Diego, ¿qué ha venido? ¿Cómo va, hombre? Bien, presidente, aquí a ponerlo al día. Déjale cuento. Al señor Carlos Enrique Vélez, cuando yo lo entrevisté inicialmente, él me pidió que si le podía ayudar con unos trámites judiciales, porque hay gente que es pobre. Yo le puse uno de los abogados en la oficina, entonces él habla con frecuencia con él. Hoy me mandó a notificar a decirme que hoy instalaron la diligencia de la corte y terminó toda la diligencia. Le preguntaron por Santiago, por Mario Uribe, por Álvaro Uribe, por el Aro, le hicieron una cantidad de preguntas y al final le preguntaron lo de Iván Cepeda y fue muy concreto y muy puntual. Quería informarlo de eso, presidente. Entonces ahí vamos avanzando. ¿Sabe qué pienso yo? A la corte inicialmente le archiva a él porque no había un señalamiento tan directo como lo que se está haciendo ahora, consiguiendo los testigos que vayan y digan la verdad. Entonces yo pienso, eso dentro de un archivo, eso no está ejecutoriado firme, eso se puede reabrir en cualquier momento. Otro problema, eso que apareció de que en la rectificación de Arecha, sí, que si es verdad que el examen grafológico dio que eso lo firmó Arecha, que lo presentó Luis Alfredo Ramos hoy, eso va para la corte, ¿verdad? Alfredo Ramos y en el mío, porque él en la rectificación de Luis Alfredo Ramos, Arecha había dicho que Iván Cepeda le había ofrecido beneficios para que me acusara a mí. Entonces, como la corte dijo que eso que Arecha había negado, que ese papel no era de él, entonces con eso ayudó a que le dieran el inhibitorio a Cepeda y a que me compulsaran a mí. ¿Qué va a hacer la corte ahora con este pericardio grafológico? ¿Qué va a hacer, presidente? Pues le puede inmediatamente iniciar un proceso a Cepeda, porque ese inhibitorio de él automáticamente se le cae y le arranca otro proceso. Inmediatamente, presidente. Y con estas declaraciones que vienen, la que está pendiente por llegar, la de Carlos Pérez y el video de la señora, vamos terminando. Ahí vamos reduciendo material. ¿Qué sabrá usted la de aquel muchacho que estaba por firmar en Estados Unidos? La estoy esperando mañana, presidente. Eso me mandó a decir hoy, con el sobrino. ¿Señor? ¿Aló? ¿Aló? Video que compartió Cepeda tras mencionar la demoledora declaración de Carlos Enrique Vélez alias Víctor. En su declaración relató el montaje hundido en mi contra por Álvaro Uribe Vélez junto con su primo Mario Uribe y los abogados Diego Cadena, Juan José Salazar y Samuel Sánchez Cañón, en el que a cambio de sobornos económicos y jurídicos contaron con el concurso de los exparamilitares Eurídice Cortés alias Diana, John James Cárdenas alias Fosforito, Fauner Barahona alias Racumín. Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias en contra de Mario Uribe y Eurídice Cortés y se encuentran en juicio los abogados Samuel Sánchez Cañón, Diego Cadena y Juan José Salazar. De su testimonio se puede concluir lo siguiente: Vélez declaró que le ofrecieron 200 millones de pesos por sus falsos señalamientos y, como lo relató la investigadora Luz Mireya López, se encuentra acreditado en el proceso que el abogado Diego Cadena, por medio de Rodolfo Echeverry, mensajero de su oficina, realizó 26 giros a familiares y amigos de alias Víctor, así como a Eurídice Cortés, que superan los 10 millones de pesos. También se encuentran acreditados 4 giros por valor de 500 mil pesos del abogado
Samuel Sánchez Cañón a María Elena Vélez Ramírez, hermana de Vélez. La Corte Suprema de Justicia evidenció que los sobornos no solamente fueron económicos, sino también jurídicos, además de asistencias legales en los procesos y diligencias judiciales de interés de los declarantes, como lo es la entrega de armas para percibir beneficios por colaboración de parte de Vélez o asesoría y seguimiento en los procesos por falso testimonio adelantados contra Vélez Ramírez y Eurídice Cortés, incluso hasta la representación legal mediante poder que le otorgará Vélez a Diego Cadena, el cual se aportó al proceso de Santiago Uribe, ofreciéndole asesoría legal que en efecto le brindó, gestiones de las que tenía perfecto conocimiento el senador Álvaro Uribe Vélez, quien las autorizó con entusiasmo. Este montaje empezó en 2016, cuando el abogado Samuel Sánchez Cañón, en un proceso seguido contra Mario Uribe, le pidió a Vélez que hiciera falsos señalamientos en mi contra. En declaración el 1 de diciembre de ese año, Vélez, faltando a la verdad, manifestó que lo presioné para que declarara en contra de los hermanos Uribe Vélez a cambio de prebendas, como ocurrió con los internos de Convita. Vélez, el 18 de julio de 2017, firmó una carta elaborada a puño y letra por el abogado Cadena, que fue utilizada en el proceso contra Santiago Uribe. El 19 de febrero de 2018, Cadena, con la intermediación del abogado Samuel Sánchez Cañón, consiguió de Vélez una segunda carta, esta vez escrita y firmada por este último, la que el abogado Jaime Granados anexó al recurso de reposición en contra del auto inhibitorio dictado a mi favor el 3 de julio de 2018, cuando los medios de comunicación empezaron a develar este entramado criminal. Vélez le envió una carta al magistrado José Luis Barceló en la que le solicitó le recibiera declaración y le brindara seguridad, petición que reiteró el 25 de junio de 2019. El abogado Cadena sostiene que fue víctima de extorsión y que los dineros que le entregó a Vélez eran ayudas humanitarias, lo que soporta en una declaración extrajuicio rendida por el abogado de su oficina, Juan José Salazar. Esto, lejos de demostrar su dicho, lo que devela es un acuerdo ilícito de alterar la verdad. Es una declaración a cambio de promesas remuneratorias que no fueron cumplidas en su totalidad, de ahí que al rato y la comunicación con el testigo Vélez se mantenía. Trataban de calmarlo, pero en definitiva, cuando este advirtió que eran interceptados por la Corte, no quiso seguir adelante, afirma la Corte Suprema de Justicia. Finalmente Vélez reafirmó lo dicho por Pablo Hernán Sierra acerca de la realización de una subasta en La Pintada, en la que se habría recogido dinero para apoyar la campaña de Álvaro Uribe y en la que este habría dicho: ¿y cómo no le voy a dar la mano yo a mis amigos? La pregunta que iba en desarrollo era ¿qué era lo que estaba hablando Pablo Hernán Sierra en ese momento? Era del señor procesado Álvaro Uribe Vélez, de la conformación de grupos paramilitares, o sea, que siempre él ha hablado del bloque Metro, y de otras cosas ahí de lo que pasó pues en la Pintada, una subasta que estuvo el señor Uribe también. ¿Cómo tuvo usted conocimiento en ese momento de esas manifestaciones que estaba haciendo Pablo Hernán Sierra? Diego Cadena me las comentó ahí. A ver, porque es que Diego ya prácticamente ya venía informado de eso, de lo que había hablado ya Pablo. Sí me hago entender. Entonces, ahí donde él hace la carta, mi letra, como lo dije anteriormente, y yo ratifico mi firma y la huella. Gracias. Dice usted que él le ofreció 200 millones de pesos para que le colaborara. Dígale a la audiencia claramente cuál era la colaboración que le pedía Cadena Ramírez. Era desmentir a Pablo y en lo dar el nombre del doctor Iván Cepeda.
¿Y cómo iba usted a colaborarle? Pues doctora, como lo dije anteriormente, como nosotros, o sea, yo fui el comandante de la zona occidente y Alberto de la zona norte, éramos dos comandantes, pero más sin embargo yo, como le dije anteriormente, yo iba bajo las órdenes de Pablo Hernán y de Iván Roberto Duque, o sea, Ernesto Báez. Entonces, pues uno es sabedor de muchas cosas, por ejemplo, lo que pasó en Río Sucio. Ante esa manifestación que le hizo el abogado Cadena Ramírez, ¿qué contestó usted? Claro que sí, pues uno bien pela de ofrecerle plata a uno. ¿Usted recuerda haber dicho que usted buscó en internet el teléfono del doctor Cepeda y lo llamó directamente? ¿Sí o no? Que yo busqué en internet, yo no recuerdo haber dicho esa palabra, que yo busqué en internet, yo no recuerdo haber dicho eso. Sáqueme el audio que yo diga ya más bien, porque de boca suya que lo va a creer yo a usted. Ah, sí. Sí sabe una cosa, doctor, los abogados en todas las universidades del mundo les enseñan a decir mentiras, sino que eso lo llaman ética. De lo contrario, un abogado no pudiera defender la inocencia de un culpable como lo está haciendo usted. No, señoría. Sí, para Señoría, pues el señor defensor está dejando, pero pues considero que al testigo, señora juez, no soy yo, para que nuevamente le dé a conocer cómo es que se debe manejar el contrainterrogatorio. Muchas gracias. Señoría, yo debo primero rechazar los calificativos del testigo y las ofensas del testigo, pero si algo rechazo en este momento y de alguien que de verdad respeto y me extraña a ultranza el comentario de la fiscalía es que ahora la culpa la tenga yo. Entonces yo sí quisiera dejar esa constancia. Estoy diciendo que se diga al testigo. Ah, bueno, pero es que dijo al señor defensor, doctor, pido excusas, señora fiscal. dije entendí mal, gracias. Le pido excusas. Continuemos, doctor Lombana, por favor. Y Diana Osorio agregó, pasamos de papá Pitufo a papá Uribe. Espere un momento. Sí, Le pusieron, recuerda que en esta carta usted diga que va a visitarlo un abogado de mi papá. ah, sí, es Cadena. ¿Es Cadena? ¿Y por qué lo llama un abogado de mi papá? Porque uno le decía así al señor Uribe, que era el papá de nosotros, ¿De quiénes? la autodefensa, doctora. Es que él fue Aquí- nuestro reverente. Objeción, señoría.